La sabiduría del ser, estudiante. Maestro. Bueno, las sagradas escrituras dicen, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Así que, pues, preguntad y yo tendré mucho gusto en responder lo que se deba responder, estudiante. Maestro, quisiera saber el porqué de una inquietud muy grande que tengo desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué papel desempeño yo? O si tengo alguna misión, algo relacionado con la enseñanza. Maestro. Son respuestas a las preguntas vitales, no, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de mi existencia? Etcétera. Todo eso es muy importante, claro está que sí. Incuestionablemente, hay que saber si se siente o no se siente, dijéramos, alguna inquietud de tipo espiritual. Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual, no estarías aquí, ¿no? Eso es claro. Ahora bien, ¿por qué sientes la inquietud espiritual? Si alguien la siente, es porque la chispa divina, la chispa inmortal, el ser, su mónada, para hablar más claro, y en el lenguaje de Leibniz, su mónada, dijéramos, está trabajando a la esencia, ¿no? Y por eso hay inquietud. Cuando la mónada no trabaja a la esencia, tampoco existe la inquietud. ¿Cómo puede sentir anhelos la esencia si la chispa divina no la trabaja? Ahora, la chispa divina trabaja a la esencia cuando quiere la chispa autorrealizarse, llegar a la maestría. Pero si la chispa divina no quiere llegar a la maestría jamás, pues no trabaja a la esencia y entonces no hay inquietud íntima, interna. Ahora bien, en ti hay inquietud, señala que la chispa divina te está trabajando, ¿no? Obviamente, pues, quieres saber si alguna misión hay en vida, ¿no? La misma pregunta, pues, encierra una honda significación. Si no tuvieras misión específica, definida, en la vida, tampoco harías la pregunta, puesto que no puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la pregunta, es porque existe la misión, si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha. Ahora, si se quiere aclarar, ¿cuál es la misión? Pues los mismos hechos lo están diciendo. Si observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás darte cuenta de que al combinarse con la gnosis, dan un gran resultado. ¿Cuál? La divulgación de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es tu misión, ¿no? Pero es claro que para poder trabajar con gran acierto es necesario conocer a fondo la enseñanza, porque si tú divulgaras la enseñanza sin conocerla a fondo, pues no harías la divulgación en forma correcta. Entonces se requiere que tú estudies la doctrina a fondo, para que la divulgación sea correcta. Divulgar la enseñanza es, pues, tu misión. Y si observas bien las características de tu vida, lo comprobarás, lo evidenciarás por ti mismo. Conforme vayas trabajando por la humanidad, irás cumpliendo también con el tercer factor de la revolución de la conciencia. Hay que trabajar con los tres factores: morir, sí, disolver el ego, reducirlo a ceniza. Nacer, sí, hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, para lograr el nacimiento segundo. Y sacrificio por la humanidad, hay que ayudar, levantar la antorcha del verbo, bien en alto, para iluminar el camino de otros. Debes trabajar con ese tercer factor de la revolución de la conciencia, y esa es tu misión, esa, precisamente esa. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Esta no es una pregunta. Yo tengo un problema tremendo. Claro que es un defecto, no, una pereza tremenda para leer, tremenda, tremenda, y esto se originó por un defecto físico, de mala vista. Me gustaría mucho difundirla, pero, en este caso, me gustaría pedir, si es posible, un crédito, una ayuda, para que se me dé la instrucción arriba, para poder aprender más rápido y para poder cumplir mejor la misión. Porque también está lo mío del trabajo que es muy, muy grande, trabajo demasiado y no me queda mucho, mucho tiempo. ¿Qué posibilidades habría de que yo pudiera solicitar que se me diera esa instrucción rápida, para trabajar en beneficio de la humanidad? Maestro. Se te puede dar, tú puedes recibir instrucciones, pero si no pasas esos conocimientos al cuerpo físico, al cerebro físico, ¿de qué sirve que te den instrucciones?
Estudiante. Si no tengo conciencia aquí, ¿no la tengo en ningún plano? Maestro. Obviamente, lo primero que tú tienes que hacer, antes de poder recibir esa instrucción, es despertar. Y tú lograrás el despertar eliminando tus elementos inhumanos. Es claro, que ahora lo que necesitas hacer es trabajar sobre ti mismo. Solo cuando logres eliminar esos elementos inhumanos, cuando transformes el subconsciente en consciente, podrás verdaderamente disfrutar de la iluminación, traer al cerebro físico todas las enseñanzas de orden superior. De modo que debes trabajar sobre ti mismo, no te queda más remedio, estudiante. Va a ser una labor bastante larga. Claro, por ahora me toca trabajar sobre mí mismo, perfeccionarme yo para poder llevar el mensaje, si no llevaría, mentiroso. Maestro. Claro. Las cosas son correctas, como deben ser. Mejor dicho, las cosas deben saberse hacer correctamente. Aquellos sujetos de psiquis subjetiva que dicen estar iluminados y que resultan dando enseñanzas a la humanidad, pronunciando conferencias, autoconsiderándose dioses, sin haber eliminado el ego. Son verdaderamente, dijéramos, farsantes o en el mejor de los casos, sinceros equivocados. Esa es la cruda realidad de los hechos. Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin vaguedades de ninguna especie, sin ambigüedades, sin incoherencias. Debemos trabajar con una lógica de tipo superior, ser exactos en nuestros conceptos y en nuestras palabras. Estudiante. ¿Y es exacta esta enseñanza? Maestro. Eso es claro. Así, pues, tú necesitas realmente, pues, morir para ser, eliminar los elementos indeseables, a fin de poder quedar iluminado. Solo así puedes recibir esa enseñanza y transmitirla a la gente. De lo contrario, no es posible, estudiante. ¿Un atentado? Maestro. Lo que sí puedes, hoy por hoy, es ayudar, pues, a divulgar la doctrina, el cuerpo de doctrina tal como está escrita en las obras. Ahí no se requiere que te metas toda la doctrina de a jalón, un libro en unas cuantas horas, no. Más vale ir poco a poco, ¿no? Y comprendiendo a fondo lo que se estudia. Así, al dar la enseñanza, se hace en una forma más fructífera, más consciente, mejor. En cambio, si uno se lee un libro a 500 kilómetros por hora y luego quiere repetirlo para dar la enseñanza, pues va a hacer la labor mecanicista, ¿no? Cada palabra debe ser meditada, sometida a hondas reflexiones, comprendida íntegramente. Así, pues, la información que vamos llevando a nuestra mente debe hacerse consciente. Esa es la manera de elaborar, dijéramos, el conocimiento superior en nuestra mente. Estudiante. Sí, día a día se está viendo que hay más interés por este tipo de enseñanza en las gentes, pero también uno puede apreciar que el tipo de enseñanzas que se están dando es entregada por personas que no saben lo que están diciendo, sino que están especulando. Hay una tremenda especulación en todo el conocimiento de las cosas, alrededor de todos. Suceden casos como el de las relaciones con los seres interplanetarios, por ejemplo, no han dado nunca la versión exacta. Hace un tiempo, en la emisora en la que yo trabajo. Entonces llegué a la casa e inmediatamente tomé el teléfono y llamé a la emisora, y dije que evidentemente había seres interplanetarios que estaban interesados en la Tierra. Porque por eso se llamaba sistema planetario, porque es un organismo o sistema, y que los desequilibrios que ocurrieran en el planeta Tierra afectaban a los otros planetas que formaban parte de este sistema nuestro, y que esos seres estaban interesados con las explosiones atómicas, con las guerras y con todas estas calamidades que nos estaban afectando a nosotros y por consecuencia a ellos. Entonces que debíamos abrir los ojos para informarnos. Yo me sentí en la obligación de llamar cuando oí una serie de opiniones que no compartía. Ahora eso sí, no sé si eso sería correcto o no sería correcto. Maestro. Bueno, hubo dijéramos, una actitud y estuvo correcto. No hay nada que objetar. Estudiante. Es que me doy cuenta de que yo quiero servir, pero como tengo, a pesar de los fracasos aquellos que me cerraron a mí las puertas, tengo todavía muchas otras abiertas, y aprovechar esas puertas que tengo abiertas,
Cuando tenga material, y si usted quiere maestro y si usted me escribe a Bogotá y me dice, sobre este tema me interesa publicar un artículo, entonces usted me dice la doctrina y sin desvirtuar la base, la esencia, darle una presentación periodística y hacer un ciclo de publicaciones que me las ha pedido inclusive, pero que no las he vuelto a hacer porque se me acabó la gasolina, maestro. Si usted quiere cosas, usted me las manda y yo hago lo posible por darles difusión. Deben ser cosas, lógicamente, llamativas para que la gente las lea. Hay muchos casos, hay muchas personas que por ver una cosa llamativa ya se les puede meter para que ya converse con gente que está en la gnosis, con personas que están dando conferencias y pueden entrar al movimiento gnóstico. Se parece un poquito como cuando vinieron los conquistadores con cuenticas y espejitos para los indios, ¿no? Pero ese es el sistema como hay que llegar a la gente, maestro. Bueno, en todo caso, en los libros hay material didáctico suficiente como para poder elaborar, dijéramos, ciertos artículos que podrían ser lanzados a los cuatro vientos, ¿no? Porque voy a decirte, como quiera que estoy escribiendo ahora, respondiendo tanta correspondencia, amén de todo el movimiento gnóstico internacional y nacional aquí en México, realmente, no me queda mucho tiempo libre como para poderme dedicar a escribir artículos, pero si existen las obras, y si quieres naturalmente cooperar, hay un material didáctico suficiente como para hacer artículos buenos. Estudiante. Antes de yo hacer un artículo, algo que yo lea suyo y que me parece que puede, artículo, a mí me daría mucho miedo, de pronto, ir a tergiversar las cosas. Porque como tengo que darles una presentación diferente, porque no puedo hacer un artículo periodístico en forma pedagógica, porque no lo publican, porque resultaría insoportable, porque para eso están los libros, para no oírle a usted. ¿Usted me puede revisar eso? Maestro. ¿Qué cosa debo hacer? Estudiante. Revisarme los artículos y decirme qué se debe y no debe poner, maestro. Tú me los mandas y yo te los reviso. Eso no es problema, no es problema, con el mayor gusto. Estudiante. Bueno, así sí, porque cuando yo estoy, seres interplanetarios, maestro. Bueno, incuestionablemente se ha venido hablando mucho sobre platillos voladores desde hace ya muchos años. Precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los diarios del mundo entero se dedicaron a propagar a los cuatro vientos noticias diversas sobre los tales platillos voladores, sobre los ovnis, para hablar más claro. En aquella ocasión yo dije, en forma enfática, que esos discos voladores eran naves cósmicas tripuladas por habitantes de otros mundos, y así di la noticia, en mi libro titulado El matrimonio perfecto, primera edición. Me queda, pues, la satisfacción de haber sido el primero en haber dado esa noticia al mundo. Las gentes no lo creyeron, se reían de mí y hasta me consideraron loco. Sin embargo, aquí, allá, acullá y por todas partes, existen informaciones de gentes que han logrado ponerse en contacto directo con gentes de otros mundos. No quiero decir que el 100% de las noticias sobre platillos voladores sea perfecta. Existe naturalmente, en las gentes, las costumbres titilescas, sujetos que se ríen, echando a volar determinados globos iluminados, haciendo trucos, etc. Es obvio que al lado de la luz, siempre están las tinieblas. Siempre, dijéramos, entre lo solemne y lo ridículo, no hay más que un paso, sin embargo, no por eso pierde interés la cuestión de los discos voladores. Repito, entre lo sublime y lo ridículo, sí, no hay más que un paso. Debemos, pues, tratar de eliminar lo ridículo y buscar las gentes serias en esto de las naves cósmicas. Precisamente aquí mismo, en la ciudad capital de México, hallándonos en la Torre Latina, con el maestro G.K. y su esposa Doña D., vimos nosotros una nave cósmica. Entonces, tomábamos café muy tranquilamente. Doña D. fijó su mirada en un punto del espacio y nos llamó la atención. Observamos, ciertamente vimos una bola metálica, una esfera maravillosa, flotando a poca altura sobre la ciudad capital de México y a corta distancia, relativamente, de la Torre Latina. Parecía clavada fijamente en el espacio, resplandecía con la luz del sol, pues nos hallábamos en pleno mediodía.
Posteriormente, la nave se fue alejando lentamente y después ascendió en forma vertical hasta perderse entre el cielo, entre el infinito. Así pues, que fuimos testigos de un hecho objetivo, claro. Si hubiéramos tenido en ese momento una cámara, habríamos podido fotografiar a la nave, pero no llevábamos cámara fotográfica. Otro día, sucede que Jacobo Zabludovsky, por televisión, se dirigía al pueblo de México y hasta se burlaba de los discos voladores. Después de que pasó, pues, la emisión, entonces unos jóvenes que estaban en la calle me llamaron la atención. Salí, a ver de qué trataba. Con gran asombro vimos una nave cósmica pasar sobre la azotea de mi casa, se deslizaba lentamente en el espacio, y los vecinos, aquellos que me habían llamado, no pudieron menos que reírse de Jacobo Zabludovsky y de su escepticismo, pues allí teníamos la nave todos, ante nuestra vista. Aquella fue, dijéramos, deslizándose, y por último, ascendió verticalmente hasta perderse en el infinito. Estudiante. Maestro, ¿cuál es la función, o qué vienen a hacer esos seres extraterrestres a la Tierra? ¿Qué misión tienen? Maestro. Bueno, ellos se proponen ayudar a la humanidad, en esta hora crítica en que vivimos. Eso es todo. Pero continuando con relatos que a mí constan, voy a decirte lo siguiente: cierto día logré ponerme en contacto directo con gentes de una de esas naves cósmicas. La nave aterrizó en el desierto de los Leones, aquí en México. Yo me dirigí, naturalmente, al lugar del bosque donde la nave aterrizó. Tuve la suerte de haberla visto, y al acercarme, con asombro pude evidenciar que estaba posada sobre un trípode maravilloso. Era una nave formidable, redonda, extraordinaria. Se abrió una portezuela y descendió el capitán, seguido de toda su tripulación. No tuve ningún inconveniente en dirigirme al capitán de la nave. Le dije, yo desearía que usted me llevara al planeta Marte, mi mónada divina es el regente de ese mundo. Sin embargo, yo no he sido llevado allí personalmente, físicamente. Aquel capitán guardó silencio. Después continuó lo mejor, la tripulación, toda, se sentó en el césped, se sentó en el pasto, dijéramos, en el bosque de los leones, allí se le llama el desierto de los leones. Desierto, porque hay poca gente, pero de todo tiene menos de un desierto, es un bosque. 2 damas estaban entre la tripulación. Continué yo diciéndole al capitán, soy un escritor, tengo la misión de ayudar a la humanidad. Si yo pido que me lleve a otros mundos, no es, dijéramos, por mí, sino por la humanidad, y quiero que se me lleve al planeta Marte. Dijo, ¿a Marte? Eso es allí no más, me dijo el capitán, como si se tratara de una ida a Xochimilco. Allí no más, para él fue una petición, dijéramos, de muy pocas ambiciones. Después, continuando, seguí diciéndole, es que como soy escritor, quiero traer de esos otros mundos, su cultura, su civilización, y escribir para ayudar a la humanidad. La petición que hago no es propiamente para mí, sino para la humanidad. No soy un animal intelectual, soy un hombre, y lo hago, dijéramos, con la responsabilidad con que un hombre puede hacer la solicitud, no como la haría un animal intelectual, sino como la hace un hombre, que es diferente. Guardó silencio. Una de las damas tomó en ese momento la palabra y dijo, si colocamos una planta que no es aromática junto a una planta que sí lo es claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática, ¿verdad? Yo dije, si eso es cierto, eso es verdad. Dijo, bien, nosotros hemos acabado de llegar al planeta Tierra, y vemos que... un momento, estoy en este momento olvidándome algo. Me dijo, lo mismo sucede con los mundos en el espacio, mundos que en el pasado andaban mal, poco a poco se fueron impregnando con las vibraciones de los mundos vecinos, y entonces, humanidades que iban extraviadas se transformaron, y hoy marchan a tono con las humanidades vecinas, van muy bien. Pero nosotros hemos acabado de llegar en estos instantes al planeta Tierra y vemos que aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta? Fue la pregunta que me hicieron. Di mi respuesta, es que este planeta es una equivocación de los dioses. Pero luego, reflexionando, acabé de redondear mi respuesta, de esta forma, les dije, este es el karma de los mundos. Claro,
Aquellas dos damas asintieron con una venia, el capitán de la nave asintió, todos estuvieron de acuerdo. Aquellos hombres y damas, pues, eran extraordinarios. Me pude dar cuenta de que eran verdaderos dioses con cuerpo de hombres. Que no son profanos comunes y corrientes, ni tampoco humanoides, son dioses, repito, con cuerpo de hombres. Y las mismas damas aquellas, son grandes seres, dioses con cuerpo femeninos, con cuerpo de verdaderos seres humanos. Son altamente científicos, gentes de conocimientos muy profundos. Volví a insistir en mi petición al capitán. Le dije, yo quiero que me lleven ya. Y hasta me cogí del trípode, sobre el que estaba la nave plantada, dispuesto a salir. Era muy de mañana, yo estaba dispuesto a irme, pero el capitán me dio una respuesta que fue definitiva. Me dijo, en el camino iremos viendo. Yo entendí la respuesta y sé a qué camino se refería él, al camino esotérico. Supe muy bien cuál era su significado, comprendí que se está aguardado, en estos momentos, lo que llamamos nosotros la resurrección. Una vez conseguida la resurrección, por la cual tiene que pasar todo maestro de la Blanca Hermandad, cosa que ya está para sucederse, entonces ingresaré a ese grupo. También supe yo que esa nave es intergaláctica y que ellos son viajeros intergalácticos. Como les dije, mi solicitud a Marte la consideraron como una pretensión muy pobre en el fondo. Entendí que son hombres perfectos, dioses, repito, con cuerpos de hombre, criaturas inmensamente superiores a los humanos, dijéramos, a los animales intelectuales que pueblan la faz de tierra, criaturas que estos animales intelectuales no son capaces de comprender. Es claro que estos homúnculos racionales juzgan mal a semejantes clase de seres, no están debidamente preparados como para comprenderlos. Aquel capitán se dirigió a su nave, yo quedé muy satisfecho con la respuesta. Subió con su tripulación a la esfera aquella, voladora. Me retiré a alguna distancia, para no ir a recibir perjuicios por la radiación, y la nave se elevó desde el centro de aquel bosque hacia el infinito. Aquellos hombres eran cobrizos, de estatura mediana de cuerpos, delgados, provistos de una gran ciencia y de capacidades inmensamente superiores a la de los terrícolas. No vienen a causarle ningún daño a las gentes, sencillamente ellos están estudiando al planeta Tierra y se proponen ayudar a la humanidad. Desde ese día sé que voy a entrar a ese grupo, y será para traer, aquí, a la Tierra, pruebas sobre la existencia de vida en otros mundos, elementos minerales, vegetales y hasta organismos vivos, que serán puestos sobre las mesas de los científicos. Escribiremos textos que haremos conocer públicamente, y además, entregaremos las pruebas sobre aquello que escribiremos. Entonces la mentalidad de las gentes se dirigirá a esos otros mundos del espacio. Se dirigirán porque, claro, por medio de nuestras obras y de las pruebas, las gentes lanzarán su mente hacia esos otros mundos y atraerán de forma magnética la radiación de esos otros mundos y así, esa radiación impregnará aquí a este planeta. Es necesario que nuestra Tierra se impregne con la vibración de otros mundos. Atando pues, cabos, esa es la conclusión, lo que ellos hablaron y lo que yo hablé, se funden para formar un todo único. Así será como este planeta recibirá un gran beneficio. Claro, de todas maneras los cataclismos serán los cataclismos, pero la vibración quedará en la Tierra para formar un mundo mejor, estudiante. Maestro, voy a hacer una pregunta muy tonta, pero, ¿ese tipo de seres tenían una evolución similar a la de Jesús el Cristo, por ejemplo? Maestro. Son hombres de orden superior, estudiante. ¿Al Cristo? Maestro. Hombres dioses, dijéramos. No podemos hacer comparaciones de ese tipo, resulta que no conviene jamás hacer ese tipo de comparaciones. Sin embargo, podríamos decir, de todas maneras, asegurar que ellos sí tienen el Cristo cósmico encarnado, no, son seres de tipo superior. Estudiante. El Cristo, lógicamente, que nosotros tuvimos fue un ser cósmico también. Maestro. El Cristo, propiamente dicho, es cósmico, universal, se manifiesta en todo hombre que esté debidamente preparado.
El Cristo no solamente se expresó en Jesús de Nazaret, un día también se expresó en Quetzalcóatl y se expresó a través de Krishna y a través de Gautama, el Buda Sakyamuni y a través de muchos hombres superiores, como Hermes Trismegisto o el Santo Lama. Él siempre se expresa cuando hay elementos preparados, cuando hay hombres a través de los cuales puede él expresarse. Estudiante. ¿Es una esencia? Maestro. El Cristo es un principio cósmico, indudablemente, que está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. Estudiante. ¿Y es un Dios? Maestro. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Eso es el Cristo. No debemos, dijéramos, definirlo diciendo que es solo un Dios. Pero sí es ese agente maravilloso que se expresa a través de cualquier Dios o de cualquier hombre, siempre y cuando el instrumento sea debidamente exquisito. Así pues, esos habitantes de otros mundos, con los cuales hemos podido ponernos en contacto, son verdaderos hombres dioses, en el sentido más completo de la palabra. Las gentes prefieren atrapar, dijéramos, a los extraterrestres. ¿Para qué? Para quitarles sus navíos, no, y armarlos después con potencial atómico, con el propósito de destruir ciudades indefensas, también podrían utilizar los terrícolas esos navíos para invadir a otros mundos habitados. Mas como resulta que esos extraterrestres son seres demasiado inteligentes y comprensivos, no se dejan atrapar y eso no les gusta a los terrícolas. Entonces prefieren, los moradores de la Tierra, dijéramos, decir que los platillos voladores no existen, que eso es una alucinación, que eso es una fantasía, que etcétera, etcétera. Siempre hay un justificativo para todo en la vida. Estudiante. Y si algún ser de esos le llegaran a atrapar su nave, ¿quedaría prácticamente imposibilitado para regresar a su sitio de origen? Maestro. Al ser atrapado, pues podría ser asesinado, ¿no? Se le metería a cualquier laboratorio con el propósito de saber de qué cosa está hecho, ¿no? Y la nave sería confiscada y al poco tiempo reproducida por millones en el planeta Tierra. Entonces nadie tendría seguridad ni de su vida ni de nada. Estudiante. ¿Los terrícolas están en capacidad de reproducir una nave de esas? Maestro. Podrían, descubierta la fórmula, hacerlas. Entonces tendríamos la tragedia, no, vendría la invasión, los terrícolas invadiendo a otros mundos. Sería el desastre. Aún más, las guerras serían más espantosas, porque esas naves cargadas con potencial atómico serían más poderosas que los cañones ultramodernos de los aviones ultrasónicos, etc. En una palabra, la humanidad utilizaría todo eso para el mal y a los tripulantes de esas naves los asesinarían. Pero ellos, como son conscientes, como saben lo que son los terrícolas, no se dejan atrapar y se mantienen muy lejos de los terrícolas. Porque si quieren atraparlos, meterlos dentro de su propio criterio, encerrarlos en sus mazmorras, atormentarlos, despedazarlos en sus laboratorios. El bárbaro es bárbaro. Entonces, los extraterrestres comprenden muy bien lo que son estos bárbaros y si bien no les causan ningún daño, no perjudican a nadie, tampoco se dejan atrapar, huyéndoles, son gente de tipo superior, gente que los terrícolas no han comprendido ni comprenderán nunca, estudiante. ¿Recuerdas lo que leímos en el periódico? Doctor, sí, lo montaron en una nave. Lo pasaron por unos aparatos especiales y podía ver su casa y todo. Entonces dio testimonio, estudiante. Bueno, una cosa interesante era que ellos tomaban alimentos de la tierra para fabricarlos y pagan la toma de alimentos, fertilizando la tierra. Doctor, si ellos necesitaban el alimento de la tierra y entonces lo tomaban, pero para que no apareciera como un robo, como un hurto, entonces mediante unas radiaciones fertilizaban la tierra. Maestro. Pues sí, actualmente vienen gentes de otros mundos y traen, todas tienen alguna forma de cooperar, todas ayudan en alguna forma a la humanidad. Así, exactamente, se está formando ya, fuera del mundo Tierra, se está fabricando, dijéramos, la sexta raza del mañana. Se han llevado ya, lo mejor de la semilla. Los extraterrestres están cargando con gentes de este mundo para cruzarla con gentes de otros mundos.
Que aclararnos un poco sobre la cuestión esta de la formación de la sexta raza, digo que, actualmente, muchas gentes están desapareciendo, están siendo llevadas a otros mundos. Afirmo que, esas gentes, son llevadas con el propósito de cruzarlas, dijéramos, con humanidades planetarias diferentes. El resultado de tales cruces será traído de regreso a la Tierra, después del gran cataclismo. Así pues, ese nuevo tipo de gente aparecerá en la Tierra purificada del mañana, será la sexta raza raíz. Por lo tanto, la futura Jerusalén, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan, tendrá un pueblo nuevo, un pueblo santo y maravilloso, extraordinario. Así, pues, ya se está formando la sexta raza raíz con gente que están siendo llevadas de la Tierra, que están siendo cruzadas con habitantes de otros planetas, y eso es bastante interesante, ¿verdad? Esto es lo que yo quería aclarar. Estudiante. ¿Están siendo llevados hombres y mujeres? Maestro. Sí, tripulaciones de barcos han desaparecido, aviones han desaparecido, gente que de la noche a la mañana no se sabe más de ellos, y que han sido llevados a otros mundos con el propósito de cruzarlos con gente de esos planetas, estudiante. ¿Pero es gentes muy especial la que se llevan? Maestro. Bueno, gente más o menos sana, porque se trata, pues, de sacar lo mejor, la simiente, la semilla, para cruzarla con otras razas, con gente de otros mundos, para traer más tarde, sobre la faz de la tierra, un tipo de humanidad mejor. Estudiante. Ese nuevo tipo de humanidad, esa sexta raza, va a aparecer dentro de millones de años, ¿o qué? Maestro. Demora unos cuantos siglos. Podría decir que no más de 1 millón de años. Pero aparecerá, un día, sobre la faz de la tierra, en una tierra transformada. Estudiante. La raza que aparecerá son descendiente de esos que se llevan, porque esos ya desaparecerán, ¿no es cierto? Maestro. Claro está que sí. Aparecerán los descendientes. Por eso hablo claro, el resultado de los cruces, el resultado de tales cruces será la humanidad del futuro, la humanidad de la sexta raza raíz, estudiante. ¿Hemos tenido 5, entonces? Maestro. Sí, hemos tenido 5, los lémures, los atlantes. Mucho antes de los lémures están los hiperbóreos, y antes de los hiperbóreos está la gente de la raza polar. Primero fue la raza polar o protoplasmática, segundo, los hiperbóreos, tercero, los lemúricos, cuarto, los atlantes, quinto son los arios, los que pueblan actualmente la faz de la Tierra. La sexta raza será la del futuro, que aparecerá después del gran cataclismo, estudiante. Maestro, ¿a qué se debe que en la Tierra haya diferentes razas, o sea blancos, o sea negros y amarillos? Siendo que del cruce no es posible que entre blancos salga algún día un negro, o entre negros salgan blancos, ¿a qué se deben entonces las diferentes razas? Maestro. Pues, las diferentes razas son necesarias. Yo creo que esos diferentes colores, pues, se deben también a las diferentes latitudes y longitudes donde han vivido sobre la Tierra, ¿no? En el África predomina por eso la raza negra, en Europa, por ejemplo, la raza blanca, estudiante. Pero no se debe a que los negros han venido de un determinado planeta y los blancos de otro y los amarillos de otro. Maestro. No, absolutamente. Se deben esos distintos colores de la raza a las distintas latitudes, a los diversos meridianos y longitudes, etc. Es cuestión de épocas, cuestión de latitudes, etc. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. Ahí les iremos escribiendo distintos libros sobre el particular. En todo caso, estos estudios son largos y profundos. Actualmente estoy escribiendo la doctrina secreta de Anáhuac, será el mensaje de Navidad para el año 1974 a 75. Estudiante. ¿Quién es Anáhuac o quién era Anáhuac? Maestro. La doctrina secreta de las antiguas tribus de Anáhuac es bastante extensa, ¿no? Y tenemos que poner sobre el tapete de actualidad todo el mensaje del Señor Quetzalcóatl. Estudiante. ¿Mexicano? Maestro. Sí, el Cristo mexicano, que es Quetzalcóatl.
Tenemos que poner, sobre el tapete de las actualidades mundiales, el mensaje del señor Quetzalcóatl, toda la cosmología de los nahuas. Estudiante. ¿En qué época vivió él? Maestro. Muchos miles de años antes de que la América fuera descubierta. Así pues, hay que divulgar la doctrina secreta de Anáhuac, hacer conocer a fondo los misterios esotéricos que florecieron en el México antiguo. Aquí hay una gran sabiduría que será difundida en toda la redondez de la tierra. Nosotros haremos conocer esa gran sabiduría, para bien de todo el pueblo. Estudiante. ¿El calendario azteca encierra mucha más sabiduría de la que le han atribuido? Maestro. Hasta ahora no ha podido ser comprendido íntegramente, empezando porque tal calendario fue fundamentado en el sistema trigellesimal. Él no está basado ni siquiera en el sistema duodecimal, sino en el trigellesimal, en el número 13. Estudiante. ¿Eso es cábala, ya? Maestro. Pues, cábala y alta ciencia, estudiante. Maestro, ¿es usted vegetariano, maestro? A la conclusión que no sirve, por eso no soy vegetariano. Considero que las proteínas animales no pueden ser reemplazadas jamás por las proteínas vegetales. Podríamos consumir alimentos como el aguacate, que dice Yogananda que reemplaza a la carne, y nos convenceríamos de que realmente no la reemplaza. No quiero decirles con esto que seamos carnívoros en un 100%, porque eso sería absurdo. Necesitamos una dieta diversificada, necesitamos, por lo menos, un 25% de carne entre los alimentos. Así viviremos bien. Más si seguimos con el sistema vegetariano, fracasaremos inevitablemente. Esa es mi respuesta. Estudiante. Maestro, ¿los ayunos de 30 a 40 días son aconsejables, son buenos para la salud o no? Maestro. Ayunos de 40 días solamente para maestros como Jesús de Nazaret. Pero cualquier hijo de vecino que se vaya a poner a hacer un ayuno de esos, pues puede fallecer, y sería muy lamentable tener que cantarle el Requiescat en pez a nuestros pobres hermanos gnósticos, antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable. Sin embargo, hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos, pero el máximo serían 9 días, a condición de tener una salud correcta, después de previo examen médico. Eso es todo, estudiante. ¿Se podría ayunar un tiempo apropiado, el ayuno correctamente con un método adecuado? Maestro. Así es, pero eso es un lujo que muy pocos se pueden dar. Estudiante. Pero, ¿si es una medida de desintoxicación del cuerpo? Maestro. Sí, eso es cierto, estudiante. Yo quiero agregar una cosa, no, maestro. A ver. Ahora, hablé aquí el doctor Juárez junto al grabador. Doctor Bueno, voy a decir algunos principios que han sido demostrados ya, que las proteínas vegetales no contienen ni triptófano, ni contienen alanina, sustancias que las ha creado la naturaleza antes de que el hombre tuviera uso de razón. Ahora, los niños, hasta cierta edad, por ejemplo en el desarrollo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar un régimen vegetariano cuando sean artríticos. Pueden combinarlo como lo hacía un maestro hace muchos años. ¿Y que era vegetariano toda la semana? Y vivía en un oasis, ¿no? Entonces, llegaba a un pueblo en que se tomaba un caldo de hueso. Sí, como no tenía dinero, era pobre, era vegetariano toda la semana y se tomaba su caldo de hueso el sábado o el domingo que bajaba a la ciudad. Cuando ya se pasa cierta edad donde hay artritismo, por la misma herencia que nos han legado nuestros ancestros, y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso trogo-autoegocrático cósmico común o alimentación recíproca entre los seres, y dentro de los seres que está el plancton en el mar hasta el tiburón, y en la tierra están las plantas, los herbívoros, los carnívoros, y a su vez los carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos, y se procesa el círculo que no se puede violar. Porque ciertas sustancias que tienen los mismos animales carnívoros o herbívoros que ya las sintetizaron en el músculo no están en las plantas. Porque es un proceso en que interviene la médula espinal y el semen de los animales que a su vez son comidos por los hombres. O sea,
es como si le quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios, nuestros cuerpos humanos, entonces se rompería el círculo también, ahí. No hay ningún hombre que no haya pasado, precisamente, hasta los grandes maestros han tragado tierra que se llama, estudiante. Maestro, hay una pregunta que está flotando en el ambiente con relación a una frase de nuestro Señor Jesucristo, que decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja, que un rico se salvara. ¿Quiere usted explicarnos en qué forma esto es simbólico y en qué se contrapone la riqueza material con la revolución espiritual? Maestro. Pues, hay que saber entender las palabras del Cristo, ¿no? Indudablemente, no solamente se refiere Jesús de Nazaret a los bienes materiales, sino a la cuestión del intelecto. Muchas gentes tienen rico el intelecto y jamás les atraen los asuntos espirituales. Por eso, más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples y con facilidad entran en el camino. Así pues, las palabras del Maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión intelectual. También es cierto y de toda verdad que hay avaros, hay individuos que tienen almacenadas riquezas, y claro, nunca entran en la senda por estar apegados a sus bienes. Desde este punto de vista, eso es exacto. Pero se pueden tener riquezas, se puede tener dinero, sin que por eso se deje de entrar al reino de los cielos. Téngase en cuenta que el conde San Germán, por ejemplo, poseía riquezas incalculables, téngase en cuenta que Cagliostro podía transmutar también el plomo en oro y hacer diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro, poseyeron todos los bienes de la tierra, y sin embargo, estaban dotados de una tremenda espiritualidad, porque eran maestros resurrectos. Así, pues, la cuestión está, no en tener o no tener los bienes materiales, sino saberlos administrar, no apegarse a ellos. El conde San Germán lo enseñó con su ejemplo, de pronto aparecía como multimillonario, rico, archimillonario, como cuando se presentó él ante Luis XV, sin embargo, tiempo después lo ven en una humilde guardilla, viviendo entre los pobres, no porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas. Lo llamó el gobierno de Francia para ofrecerle un empleo, su respuesta fue, no necesito el empleo, lo agradezco mucho, soy un príncipe y poseo una rica fortuna. Claro, todo el mundo quedó desconcertado, y cuando desencarnó, cuando se dice que desencarnó, porque él no desencarnó, cuando se hizo pasar por muerto, su discípulo más cercano le vio, pues, en un cuartucho ahí, de mala muerte, de tintas que fabricaba para pintar sedas y hasta medio enfermo, con gota y no sé qué más. Murió, dicen que murió. Lo llevaron al panteón. Tiempo después, alguien abrió la tumba y no encontró nada, allí no estaban ni los huesos de San Germán. Apareció años después en París, lleno de vida y asombrando a todo el mundo. Así pues, esos maestros se hacen pasar por muertos cuando quieren y manejan todos los bienes de la tierra sin apegarse a ninguno. La verdad, pues, del gran Kabir Jesús no se refiere exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión del intelecto. Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la espiritualidad, no les interesa el esoterismo, la mente de ellos está demasiado complicada. Hay otros que tienen bienes terrenales, están tan apegados a los bienes terrenales que tampoco les interesa la espiritualidad, porque quiere más sus bienes que otra cosa. Pero los bienes terrenales no son todo, amplíese el concepto hasta abarcar el intelecto. Estudiante. Del vegetarianismo, si ellos están ingiriendo la proteína animal, usando la leche y sus derivados, y el huevo, de estos de granja. Lazado pone como patrón la caseína de la leche y la albúmina del huevo, y no pone la carne por ser muy pesada, demasiadas proteínas, la macromolécula es muy grande, ¿no? Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo estas proteínas, entonces, ¿no va a haber debilidad? Maestro. Bueno, he escuchado la pregunta y con el mayor gusto, pues, me apresuro a responderla. Todo lo que diga Lazado, y lo que digan en general los diversos sistemas que, en una u otra forma, defiendan al sistema vegetariano, indubitablemente tienden a justificar el mismo sistema.
La cruda realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la proteína de la carne, aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido. Así pues, indubitablemente, las proteínas de la carne vienen a ser el fundamento para la vida celular orgánica. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría, porque tal o cual hipótesis afirma que mediante esta u otra sustancia se puede reemplazar la proteína animal, resulta completamente absurdo. Cuando yo fui vegetariano, usé precisamente todas esas teorías, usé todos esos modismos, sistemas, procedimientos para reemplazar a la carne, y en nombre de la verdad debo decirles que con ese sistema fracasé totalmente. Además, me ha tocado ver morir a muchos, he conocido a muchos vegetarianos fanáticos, nunca he hallado uno sano, todos son enfermos. Ahora, dejo la palabra aquí, al doctor Jacinto Juárez, que es un gran médico, para que en nombre de la verdad, el de su concepto desde el punto de vista clínico, doctor. Bueno, centrándome en la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el fierro, o el hierro, contenido en la misma hemoglobina, en esa macromolécula, tiene una vibración electrónica superior a la que tiene el hierro de las semillas, el hierro de las hojas y el hierro de los vegetales, en el mismo proceso donde está implicada las pirámides alimenticias. El hierro que está en los minerales y que es absorbido por los vegetales y que a su vez pasa a los herbívoros y los herbívoros a su vez siguen a los carnívoros. El hierro que está en las capas de la Tierra tiene menos electricidad, dado que, incluso, el electrocardiograma, el electroencefalograma, se deben, precisamente, a la radiación del hierro que está en resonancia con el hierro que forma el centro de la Tierra. Porque la Tierra tiene en su centro hierro, después tiene níquel, después tiene aluminio, y luego zinc, y arriba están las cristalizaciones en la corteza terrestre de todo tipo, minerales, vegetales, animales y humanas. Entonces, el hierro que contiene el músculo de la carne, tiene electrónicamente, incluso el hierro que contiene la sangre de los humanos, de los bípedos tricerebrados, tienen una carga diferente. Incluso, el de un bípedo tricerebrado que haga maituna, que empiece a hacerlo, y un bípedo tricerebrado que no haga el maituna, la electricidad es diferente. Y eso lo estoy demostrando por eso también los vegetarianos tienen una electricidad, completamente, que electrónicamente no sirve, ¿no? Una electricidad como están descargados de ese hierro que lleva la misma hemoglobina. Ahora, hay diferentes tipos de carne. Por ejemplo, de las más tóxicas consideraremos la de los herbívoros, ¿no? La de la res, que es herbívoro, comparada con la del pescado, no tiene comparación. La del pescado es la mejor carne que hay, cuando está fresca y cuando está seleccionada. Es la mejor mina de hemoglobina puesto que están en el depósito de hidrógeno, que es el océano, entonces la carne del pescado es superior a la de las aves, incluso a la de la res. Pero cada una tiene su jerarquía, no, de densidad, puesto que uno está debajo del agua, otro está en la tierra y otro está en el aire. Todas son necesarias, estudiante. Pero hace rato también usted dijo que era necesaria para ciertas personas artríticas, que en ese caso sí, doctor bueno, pero esos son ya casos particulares en que debe darse una dieta especial, en que pueden tener pescados, carnes blancas, y no rojas sino en ciertos momentos, ¿no? Pero en realidad, lo que necesita el hombre es toda la jerarquía de hierros en la alimentación, hierro de aire, de tierra, de mar, incluso hierros también minerales. El hombre necesita todas las radiaciones del universo, no nada más lo físico, sino también la radiación, por ejemplo, del sol, los rayos del sol, los baños de tierra, los baños de agua, todo necesita el hombre y dentro del proceso, hasta que llega al límite en que se tiene que decidir por los dos caminos, ¿no? Porque de qué sirve que uno sea o no sea vegetariano, si es un fornicario. Ahora, hay maestros que se pueden dar lujo de ser vegetarianos cuando lo cree conveniente su ser, como lo hacía el maestro que dije al principio, ¿no? Era vegetariano en la semana y tomaba su caldo de hueso en el mercado mismo. Decía, prepáreme un caldo, y se lo tomaba, ¿verdad? Cuando creía conveniente y cuando no creía, no lo tomaba tampoco. O sea que se requiere, estudiante. En relación a la práctica del gran arcano, yo he escuchado dos teorías, la una, que cuando se practica el gran arcano con pasión, se obtiene una mejor transmutación.
Y de otra parte, hay quienes sostienen que el gran arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones. ¿Cuál es la verdad? Maestro. En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente, no podemos exigirle al animal que no sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que los estados animalescos, los impulsos inferiores, deben ser eliminados. Mas esto se va realizando en una forma progresiva, didáctica. Sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias fueran santas de la noche a la mañana. Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo espiritual. Y así está dicho también hasta por el apóstol Pablo de Tarso. Se empieza, pues, a trabajar en una escala muy inferior de animalidad, pero conforme se va avanzando en la rocallosa senda, pues, los estados animálicos inferiores se van eliminando y la criatura se va depurando, hasta que al fin se sublimiza completamente. Me viene a la memoria, en este caso, algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada con la que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la novena esfera, hace algún tiempo, recuerdo que hallándome por allá, en Acapulco, me sucedió algo insólito. Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media. Aquel intentó hacerme, pues, los famosos estigmas en las manos, con un clavo intentó perforarme, pues, las manos. Logró avanzar con su clavo hasta cierto punto, y nada más. Y de las palmas de mis manos brotaban, entonces, rayos y truenos. Mas no consiguió él lo que se proponía, entonces me condujo, pues, a la iglesia gnóstica y me presentó ante un gran maestro. Mi real ser interior me acompañó. En aquella época todavía yo no tenía perforadas las manos astrales, y dijo, aquí traigo a este maestro para el asunto de los estigmas. Dirigióse entonces, el ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal, un andrógino divino, directamente a mi real ser interior, es decir, a Samael mismo, a mi mónada particular, y hablando sobre mí le dijo, es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el sacramento de la Iglesia de Roma. Yo dije, ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor. Posteriormente tuve que regresar a mi cuerpo físico, entendí lo que se me había dicho. Obviamente, tenía yo que sublimar, más todavía, la energía creadora. Entonces ya, a pesar de que realizaba el coitus reservatus como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más estático, más divinal. Y así, durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los órganos creadores ni del cuerpo físico, sino que en sublime éxtasis místico realizaba el trabajo en la novena esfera. Aquello dio por resultado que se refinó ese tipo de energía del sexo, y fue tal tipo de energía el que vino a formarme los estigmas en las manos y en los pies. Así triunfé. Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la novena esfera. Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Saja Jamaituna. Sin embargo, esta prohibición no vino sino cuando ya conseguí la androgilia, de amonio sacas. Esa androgilia se consigue cuando se desposa uno con su valquiria, es decir, con su alma espiritual, en el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal desposorio místico ya, pues, el trabajo de tipo mágico sexual, dijéramos, en la novena esfera, ya sería, pues, hasta cierto punto, un poco absurdo, ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos almas adentro, estoy íntegro, desde ese punto de vista. Así pues, vean ustedes cómo poco a poco va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual. Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los elementos inhumanos, es obvio que tiene que irse espiritualizando, hasta que por último llega a una castidad absoluta. Así son las cosas, miradas tal como deben de ser. Porque no es posible exigirle a un par de principiantes que tengan la santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los hechos concretos y prácticos. Estudiante. Maestro, quería hacerle otra pregunta. Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos que cuando se están iniciando en la senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por ejemplo, en la novena esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus egos, y no ven resultados positivos, resultados inmediatos.
Esos resultados no se ven inmediatamente porque son muy demorados o porque los iniciados no tienen conciencia exacta para irlos notando paulatinamente que se van produciendo. Maestro. Bien, lo que has afirmado es lo real. Pues, ciertamente quieren resultados inmediatos y resulta que las cosas no son como la mente las quiere, sino como son. Aquí no se pueden ver los resultados inmediatamente, hay que trabajar. Pero los resultados que hayan, tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la conciencia. Solo despertando la conciencia vas conociendo los resultados. Este es un trabajo de por vida, esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de terrible soledad y sobre esa soledad han hablado los mejores iniciados. La noche espiritual de un Beethoven, la noche espiritual de un Mozart, la noche espiritual de un Jesús de Nazaret, la noche espiritual de un Hermes Trismegisto, épocas en que uno se ve en la más tremenda soledad, separado de toda espiritualidad, arriba no lo reciben, porque no lo merece, abajo tampoco lo quieren ya, porque éste se ha convertido en enemigo del yo psicológico. Total, anda como un infeliz sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan en esa época de la noche espiritual. Los pocos que logran resistir, verdaderamente triunfan. Más son pocos, repito, los que logran resistir esa prueba tan dura. Estudiante. Maestro, para saber, exactamente, si nosotros llegamos a ese momento de la noche espiritual, ¿cuáles son sus características y manifestaciones, para no irlas a confundir? Maestro. Son muy prácticas y concretas: falta de iluminación interna, aburrimiento, fracaso sexual, hastío, la desesperación, materialidad en alto grado. Ni un rayo de luz, ni una gota de esperanza, mundo sensorial nada más, aburridor y hasta la saciedad. Esas son, pues, los síntomas de la noche espiritual. Estudiante. Y fatalmente todos los, maestro. La noche espiritual, esos son sus síntomas, repito. Estudiante. Muchos estudiantes no quieren buscar su revolución espiritual en grupo, no les interesa asistir a los lumiciales ni a cadenas, buscan, más bien, su revolución en forma particular. ¿Qué es más conveniente y productivo? Maestro. La autorrealización es algo demasiado individual, muy de cada uno. Más debemos tener en cuenta los tres factores necesarios para la revolución de la conciencia. Nacer, esto solamente es posible trabajando en la forja de los cíclopes. Morir, es cuestión de disolución del yo psicológico. Pero sacrificarnos por la humanidad es amor. En alguna forma tenemos nosotros que luchar por nuestros semejantes. En los santuarios, por ejemplo, en los lumiciales gnósticos existe la oportunidad para el sacrificio. Con el hecho mismo de tomar parte de una cadena de curación, para ayudar o para sanar a otros a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el hecho mismo de asistir al santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás, porque en cada santuario se forma un centro magnético especial. Es claro que tal centro es vital para la conciencia, porque en tal centro se puede practicar la meditación, en tal centro se puede estimular a la esencia. Por eso, esos centros son tan cardinales y definitivos para la nueva era del Aquarius. Conviene asistir siempre a los lumiciales, no tanto por nosotros, sino por los demás. Eso es todo. Estudiante. Tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer. Maestro. La noche espiritual es para todos, para hombre y para mujeres. Puede durar meses, como puede durar muchos años, el tiempo varía. La mayor parte huyen, se entregan a la bebida, a las drogas, se escapan. Raros son, repito, los que tienen la suficiente fortaleza y tenacidad como para llegar hasta el fin. Esos que perseveren, serán salvados, esos que perseveren, llegarán a la iluminación, esos que perseveren, avanzarán por la senda de la iniciación. Eso es todo. Estudiante. Maestro, ¿qué fórmulas les podría dar usted a las criaturas que pasan por ese trance, para que salgan de él lo más pronto posible? Maestro. En medio de la soledad y del silencio, en medio del dolor y de la viudez, ante el aburrimiento y la vacuidad, no queda más que una sola vía, la de la meditación.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Hay que agotar el proceso del pensar durante la meditación. Agotado tal proceso, adviene entonces lo nuevo. Si logramos hacernos, en la mente, la irrupción del vacío iluminador, recibiremos iluminación y esto nos reconfortará enormemente. En tiempos de la rigurosa tentación, dice por ahí Fray Miguel de Molina en su Guía Espiritual, hay que sumergirse dentro de sí mismo, en profunda meditación. Quien quiera salir triunfante, pues, de la noche espiritual, que se entregue a la meditación de fondo. Eso es todo. Estudiante. Maestro, usted estaba ahora diciéndonos que la meditación es, prácticamente, dejar la mente en blanco. Pero hay otro sentido de meditación, que por el contrario es muy dinámico, que es concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una dinámica mental. O sea, ¿hay dos tipos de meditación? Maestro. Existen muchos tipos de meditación, pero si es que nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco, porque eso verdaderamente es absurdo, lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente, y eso es diferente. Pero poner mente en blanco resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpido. Se necesita algo más que esa estupidez, se necesita quietud y silencio de la mente. Cuando el proceso de pensar ha quedado agotado, la mente queda quieta y en silencio, y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir a los pensamientos que lleguen, para que la mente quede quieta, no. Lo que se trata es de contemplar a esos pensamientos, de comprenderlos, contemplar esos deseos y entenderlos, contemplar y entender a todos los recuerdos que lleguen a la mente. Conforme va uno comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces lo puede ir trascendiendo. En una palabra, supongamos que viene a la mente el recuerdo de una escena de ira en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla. Y después de comprenderla, ¿qué? Olvidarla. Luego surge otro recuerdo, la conversación con el compadre o con la comadre o con el vecino. ¿Qué hacer? ¿Rechazar? Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. Comprendido, olvídelo. ¿Qué surge el recuerdo de una partida de fútbol? ¿Qué hacer? ¿Rechazarla? No. ¿Qué hacer? Repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo, olvídelo. Y así, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tienen un principio y tienen un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio, entonces adviene lo nuevo. Y si no adviene, diríamos, si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede, ¿qué pasa? Sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos. Quiero decir con esto, que llegada la quietud en el nivel meramente intelectual, debemos pasar entonces a la quietud en el segundo nivel, increpar a la mente, preguntarle por qué no se quiere estar quieta, por qué no quiere el silencio. La mente responderá con absurdos pensamientos, con cualquier imagen. Nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la mente las futilidades que siente o su vanidad. Y conseguido eso, pasamos a un tercer nivel. Comprender, pues, hacerle comprender a ese tercer nivel la necesidad de estar quieta. Y así sucesivamente, de nivel en nivel, hasta llegar al 49. Si lo logramos, si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotelle del intelecto para experimentar eso que transforma radicalmente, lo nuevo, lo real. De esa forma pues, iremos, poco a poco, saliendo victorioso de la noche espiritual. No se trata, pues, de poner la mente en blanco, repito, porque eso es completamente absurdo, sino lograr la quietud y el silencio de la mente, que es diferente.
Y si a pesar de todas esas prácticas la mente no quiere quedar quieta y en silencio, habremos de recriminarla, de regañarla y hacerle ver su error, hasta de castigarla, y a ella no le quedará, al fin y al cabo, más remedio que obedecer, y quedará quieta y en silencio, y entraremos en éxtasis, en samadhi, la esencia se liberará del intelecto para experimentar lo real. Así, verdaderamente así, es como logramos nosotros salir de la noche espiritual. Estudiante. Existen algunas plantas estimulantes, como la marihuana, que sirve para alcanzar el desdoblamiento, por ejemplo, en forma más rápida. Maestro. Los elementos de las drogas resultan perjudiciales. Téngase en cuenta que la marihuana y muchas otras drogas son subjetivas 100%. Es cierto que mediante los hongos alucinantes, mediante el cáñamo hindú, mediante el LSD o el ácido. Hay un ácido por allí, ¿cómo se llama? Estudiante. Ácido lisérgico, maestro. Ácido lisérgico, etc. Se consiguen, dijéramos, desdoblamiento, sí, pero son de tipo subjetivo e inhumano, se procesa en las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos, no conducen a la auténtica iluminación objetiva trascendental. Son, pues, un fracaso, estudiante. Usted habló alguna vez del peyote, y también el maestro Huiracocha, precisamente como ayuda en estos casos de desdoblamiento, maestro. El peyote es muy diferente. Él coopera, si con la meditación, no forma hábito de ninguna especie. Es muy exigente, hay que tener castidad, en modo alguno ayudaría el peyote, por ejemplo, a los lujuriosos. Él tiene sus reglas. El maestro Huiracocha habla sobre el peyote. Cuenta cómo el maestro Rasmussen, dentro del templo de Chapultepec, lo utilizó para provocar un desdoblamiento. Es la única planta recomendable, pero eso es para los hombres castos, y a condición de no abusar de él. Un estudiante que quiso usarlo por tercera vez, después de haber recibido varias instrucciones, fue llamado al orden por los señores del karma, se le prohibió continuar con él, dijéramos, abusar de él, para ser más claro. Así, pues, el peyote es útil, pero hay que saberlo usar, no abusar de él jamás. En cuanto a las demás drogas, no diré nada. Al peyote no lo podemos considerar droga, es una planta inofensiva que no forma hábito de ninguna especie y que solamente coopera con la meditación, cuando se sabe meditar. Alguien podría consumir 1 kilo peyote y no tener ningún resultado, otro podría mascar un pedacito, unos cuantos gramos, y obtener un resultado extraordinario. El todo está en que se sepa meditar. Él coopera con el que sabe meditar y con el que es casto de verdad. Pero como eso no se consigue por allá, en otros países, naturalmente no podríamos en modo alguno recomendarlo, porque, ¿cómo, si en los países de Sudamérica no se consigue y en los de Centroamérica tampoco? Aquí en México se consigue, pero con dificultad, estudiante. Y el yagué, maestro. Pues, el yagué es demasiado drástico. Para las gentes que viven en el Putumayo y en el Amazonas, por allá en Colombia, es muy difícil de lograr. Quien quiera, verdaderamente, conseguir el yagué, tiene que internarse en las selvas más profundas, porque el yagué que está en las ciudades, no es yagué. Otra clase de plantas, pero no conducen.